5 plagas que pueden destruir tus propiedades. Ese va a ser el tema por el día de hoy, así que vamos a empezar. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro episodio a Novabase Latino. Y para aquellos que se están sintonizando por primera vez, este es tu canal de inversión en bienes raíces. El tema de hoy va a ser un tema poco usual, vamos a decirlo así, porque es un tema que en realidad uno no se pone a pensar en ello. Uno generalmente se pone a pensar cuándo va a ser la próxima vez que yo voy a comprar una casa, pero en realidad nadie piensa, ¿cuándo será la próxima vez que a mí me va a caer una peste? ¿Cierto? Entonces, por más incómodo que sea o por más desagradable que sea, estos son temas que de todas maneras nosotros tenemos que mantenernos al tanto, estar informados para saber qué esperar y qué podemos hacer al respecto en el evento de que nos llegue a caer alguna de estas plagas y pueden afectar el desarrollo de nuestro portafolio inmobiliario. Así que sin más que decir, vámonos de lleno al pizarrón. Y entonces, ya estamos acá y vamos a empezar con la lista. La manera como vamos a hablar de este tipo de plagas es que vamos a empezar por la plaga que es más notoria, más visible, hasta al final, al llegar a la plaga que es prácticamente invisible, por decirlo así, y que causa la mayor destrucción posible. Así que vamos a empezar con el primero de la lista y a que no adivinan cuál es la primera plaga destructiva. Esas son las abejas. Entonces, muchos de ustedes pensarán, pero ¿por qué las abejas? Son tan lindas, son tan cuchis, hasta han sacado películas de Disney hablando de lo importantes que son para el ecosistema, cómo agarran y llevan el polen de un ambiente a otro para hacer que las plantas se desarrollen y así tengamos aire fresco. Y sí, es muy cierto, las abejas son muy importantes y traen un beneficio muy grande al ecosistema siempre y cuando están en su hábitat natural, pero no necesariamente cuando está en nuestra casa, en nuestras propiedades, porque están fuera de su hábitat y al mismo tiempo están interrumpiendo con el hábitat de aquel ser humano, aquella familia que puede estar viviendo en cierta propiedad que tú puedas tener. Ahora, para aquellos que todavía no entienden la correlación y no entienden y se preguntan, ¿qué tiene que ver una abeja con bienes raíces? Bueno, tiene que ver muchísimo, porque imagínense esta situación, que ustedes están en una casa y de repente tengan una colmena, porque al final del día las abejas son como que muy compincheras, siempre andan en comunidades, siempre andan juntas, siempre andan en familias, juntas pero no revueltas o revueltas, quién sabe, pero siempre les gusta estar junticas y poco a poco van creando su colmena y se va agrandando cada vez más y más y más. Imagínense que el inquilino de ustedes, por accidente, o el niño o la familia de alguno de ellos, se llega a dar sin querer con esa colmena, no se hayan dado cuenta y salgan todo el mundo picado por eso. O sea, no solamente te termina saliendo una tremenda demanda porque el rumor se puede expandir. Imagínate que tus vecinos se enteren, empiezan a poner quejas y bueno, ya el efecto dominó, tú más o menos te lo vas imaginando, ¿no? Y créeme que esa demanda, esa pelea es el peor de tus preocupaciones, por decirlo así, porque ¿sabes qué pasa? Uno piensa que cuando tienes una colmena, tú simplemente puedes llegar y bueno, yo no sé, me disfrazo, me pongo un traje aeroespacial, lo que sea, y con un palo de escoba, como hacen muchos, terminan tumbando esa colmena de abejas. Pero el problema no termina ahí, porque ¿qué sucede? Las abejas dejan rastros de miel, dejan rastros de muchas cosas y si no eliminas esa colmena y limpias el área de la manera correcta, corres el riesgo que dentro de unos meses esas mismas abejas de otra comunidad o la que sea puedan volver y empezar a crear otra colmena otra vez en tu propiedad. Entonces, si eres dueño de casa que está rentando o tienes algún tipo de Airbnb, nada de eso te conviene porque imagínate tener que estar lidiando con una reseña de alguien que se esté quejando de que fue a tu casa y salió picado y luego más nunca vuelven a rentar tu propiedad. Entonces, esa es la primera. Ahora, la segunda. Tenemos a las famosísimas cucarachas. Se me pararon los pelos. Pero, en fin, ustedes saben muy bien que las cucarachas no necesitan de introducción. Las cucarachas no solamente portan enfermedades, sino crean alergias y lo peor de todo es que pasan mucho tiempo escondidas hasta que ves esa cucaracha en plena luz del día en la cocina o en la sala y te quedas como que ¡ah! ¿Qué cosa se me apareció en esta sala? Pero déjame decirte que ahí, cuando tú llegas a ver esa cucaracha en plena luz del día, ya tienes un problema de infestación,
Porque la manera como las cucarachas trabajan es que ellos esperan a que tú estés dormido. Salen por ahí, empiezan a buscar comida, se paran en la superficie, en cualquier hueco donde haya remotamente, así sea, un poquitico de olor de comida, ahí van a estar. Y van soltando sus huevos, se van reproduciendo y eventualmente cuando llegas a ver una cucaracha en el medio del día es porque tú, te lo garantizo, puedes ir fácilmente a un gabinete de la cocina, puedes abrir eso y va a salir, una manada de cucarachas. Se te paran los pelos, ¿cierto? Entonces, muchos de ustedes podrán pensar, para aquellas personas que todavía están un poquito escépticas, ¿qué tiene que ver una cucaracha con la otra? Porque si mi vecino tiene cucaracha, pues es problema del vecino. Muy cierto, hasta cierto punto, pero cuando llegas a tener una propagación de plaga, ¿qué crees tú que puede pasar? Bueno, las cucarachas tienen la capacidad de meterse por el huequito más chiquito posible, un huequito de la electricidad, por donde sea, y eventualmente van a llegar al apartamento del vecino, y al apartamento del otro vecino, y al apartamento del otro vecino, y así, poco a poco, va infestándose todo ese edificio. Ahora, muchos de ustedes pensarán, sí, pero yo tengo casa. El tener casa no te da la excepción, no te salva de que la peste llegue a ir a tu lado, porque si tu vecino tiene una infestación de cucarachas por las noches, las cucarachas pueden salir de las bolsas de basura y pasarse de un trastero al otro, o peor aún, a veces se te montan en la ropa y ni cuenta te das. ¿Y qué pasa? Terminas entrando a tu casa y ya trajiste una huésped que no fue necesariamente invitada, pero simplemente se te colió dentro de la casa y ahí agarró y convirtió tu casa en la casa de ella. Y entonces, asumiendo que la plaga poco a poco se vaya propagando, el tener que limpiar esa propiedad eventualmente se convierte como que en uno de los tantos problemas que puedes tener, porque te puedes imaginar las demandas que pueden venir de tus propios inquilinos por no asegurarte de proveer por un establecimiento relativamente limpio e higiénico para la comunidad de una familia, sino que también tus propios inquilinos o tus vecinos pueden llamar a sanidad para que ellos se aparezcan en tu casa y simplemente te pueden multar o vas a estar en constante monitoreo hasta que resuelves ese problema. Y para aquellos que están medio curiosos, hacia el final del episodio vamos a hablar un poquitico acerca de maneras como puedes tener medidas preventativas para evitar que o se propague esa plaga o que empiezas o logres tener algún tipo de plaga. Y el problema no solamente afecta a aquellas personas que rentan a largo plazo. Si tienes un Airbnb, créeme que tener una mala reseña por falta de higiene o por tener cucarachas, eso te va a afectar tu negocio inmobiliario para toda la vida. Ahora, siguiendo con la lista, ¿cuál creen ustedes que será el número 3? Tenemos a las famosísimas ratas. ¡Uy! ¡Qué asco! En fin, las ratas no necesitan introducción, al igual que las famosísimas cucarachas. Ustedes saben muy bien que son portadores de enfermedades. Los roedores no simplemente afectan tu salud, sino que al mismo tiempo la presencia de un roedor indica la presencia de otras pestes que puedan existir, como por ejemplo las garrapatas, las pulgas, y bueno, ya se imaginarán por ahí. Y para aquellos que todavía les cuesta hacer una correlación que tienen que ver las ratas con los bienes raíces, pues yo creo que la respuesta es muy obvia, es muy parecida a las cucarachas y estoy segurísima que ninguno de ustedes quisiera vivir en una propiedad que esté con ratas, ¿o no? Y ahora, siguiendo con la lista, tenemos a la plaga número 4, ¿no? Y esta plaga en particular se hace un poquitico más difícil de conseguir o de encontrarla o de verla, y esas son los famosísimos chinches. Y en inglés, aquí en Estados Unidos, se le dicen los bedbugs. Y tiene un nombre como que muy interesante. ¿Por qué se le dirían los bedbugs? Bueno, es muy fácil, porque los chinches en general tienden a irse directamente a las camas, a los colchones, como que su lugar preferido. ¿Y por qué será eso? Bueno, muy fácil. Eso tiene que ver con nosotros, el ser humano, que actuamos como anfitrión para ellos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, los chinches tienen una manera de detectar cuando hay dióxido de carbono alrededor de ellos. Eso quiere decir que cuando nosotros nos estamos acostando y nos estamos durmiendo, descansando, todo el aire que nosotros respiramos lo expulsamos como un dióxido de carbono. Y si hay una presencia de chinches relativamente cerca, ellos ya van a saber que, ok, ¿sabes qué? Mi próximo anfitrión
está por aquí cerca y tengo que llegar hasta esta persona. Y para aquellos que están durmiendo sus 5, 6, 7, hasta 8 horas, imagínate la cantidad de tiempo que tendrán esos chinches disponibles para saborear tu deliciosa sangre. Y entonces por eso ellos agarran y se esconden detrás de las camas, les encantan las grietas, se esconden muy bien. Y si estás en un caso, vamos a decir, relativamente nuevo de tener chinches, lo más seguro es que no logras conseguirlo. Y lo que hacen los chinches es que salen a mitad de noche, cuando estás durmiendo una vez más, y empiezan a atacar, a morderte, a picarte. Y tú en general no sientes las picadoras lo sienten un poquito después, porque los chinches tienen la capacidad de excretar un poquito de anestesia local para que tú no sientas las picaduras y poco a poco van comiéndote o esparciéndose alrededor de tu cuerpo. ¿Y cómo sabes tú que tienes una presencia de chinches? Muy simple. Ellos siempre pican lineal así o lineal así, pero siempre atacan entre todos. Y si llegas a encontrar un chinche, lo más probable es que ya por ahí llegas a encontrar la presencia de otro chinche. Ahora, tú te preguntarás, ¿qué tiene que ver eso con bienes raíces? Porque al final del día yo no rento amoblado. A lo mejor tú no, pero otras personas sí pueden rentar amoblados y sobre todo aquellas personas que tienen Airbnb. Imagínate la cantidad de gente que está viajando, entrando y saliendo del apartamento alrededor del mundo, porque ahora con el negocio de Airbnb no es que simplemente rentas a gente local, estamos hablando de gente de otro continente que están llegando de turismo y visitar a tu país y de repente se pueden traer a unos chinches y dejarlo en tu casa. Ahora, me gustaría aclarar, tener chinches no es cuestión de higiene. Tú puedes ser la persona más limpia del mundo, pero eso no te va a salvar a ti de no tener chinches. Y ahora tú te preguntarás, bueno, ¿hay maneras preventativas que yo puedo seguir para reducir los chances de tener un chinche? Bueno, una de ellas es simplemente tener un protector de colchón. Eso se consiguen fácilmente por Amazon y lo que hace es que permiten que esos mismos chinches penetren ese colchón o las grietas de ese colchón. Lo mismo con las personas. Existen maneras de prevenir que los chinches se te peguen a tu cuerpo. ¿Y cómo eso? Utilizando repelentes. Ahora, con eso no quiere decir que vas a estar con off todo el tiempo echándotelo encima del cuerpo y estar intoxicándote tú mismo, tus pulmones. No, hay maneras naturales de prevenirlo. Entonces, por ejemplo, cuando Anthony y yo viajamos, por lo general siempre cargamos una botellita de aceite de citronela, que es un aceite cítrico, o aceite de lavanda, porque esos tienden a ser repelentes naturales, no solamente de los chinches, sino hasta de los mismos mosquitos. Aquellas personas que viven en climas cálidos y les gustan irse de camping, les gustan ir por ahí a los parques y todo eso, en vez de echarse Easy Off, es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es agarrar un poquito de esos dos aceites, sea de citronela o sea de lavanda, se lo pone un poquito en la muñeca, en las pantorrillas y detrás de las orejas y simplemente actúa como un repelente natural. De hecho, nosotros no solamente tomamos esas medidas, sino que agarramos los mismos aceites, nos las pasamos por la mano y enseguida le pasamos por encima de la maleta, por fuera, cada vez que estamos viajando. Los aeropuertos y los aviones son el principal lugar en donde se contagia o se propagan fácilmente los chinches. Ahora, para aquellas personas que puedan decir, bueno, pero yo no viajo, no importa. Los centros comerciales también están llenos de portadores de chinches, simplemente que no lo sabes. Entonces, tomar esas medidas preventativas puede ayudarte mucho a prevenir tener chinches o simplemente prevenir la expansión de esos chinches en tus propiedades. Y ahora llegamos al último punto, la plaga más peligrosa, pero relativamente invisible, y esa es las famosísimas termitas. ¿Cómo te quedó el ojo? Para aquellos que no saben lo que son las termitas, ellos son como una especie, vamos a decir, de hormigas. En chino se le dicen las hormigas de madera, así, por lo menos así lo traduce mi mamá, pero las hormigas de madera o las termitas lo que hacen es que ellos se esconden dentro de la madera en sí y entonces empiezan a abrir huequitos y empiezan a construir colonias. Ahora, muchos de ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver eso con la destrucción de mis propiedades? Bueno, para aquellos que tienen propiedades en Estados Unidos, porque este canal habla de inversiones inmobiliarias en Estados Unidos, imagínense las bases de todas las casas. Por lo general, casi todo aquí en este país se construye con madera en sí. Entonces, imagínense que con el tiempo, sobre todo en las casas más viejas, de repente llegan todas esas colonias de termitas y empiezan a morder. Y cada vez van debilitando más y más la base de esa propiedad, la casa, tu edificio, lo que sea. ¿Y qué crees tú que pueda suceder? Con el tiempo, el edificio se te puede derrumbar.
Sí, señoras y señores, el edificio se puede derrumbar, pero obvio no es una cosa que va a suceder de la noche a la mañana, sino que sucede a lo largo del tiempo. Esa base de la casa se va debilitando más y más. Entonces, no solamente causas que la casa se pueda derrumbar o que el edificio se pueda derrumbar, sino que también si estás en el momento de querer venderla, a lo mejor no vas a tener ningún comprador porque ya conocen los riesgos de que la casa puede eventualmente caerse. Pero asumiendo que tú no quieras vender nada, imagínate que de la noche a la mañana tú tengas una familia viviendo dentro de tu casa o de tu edificio y que simplemente se derrumba porque no sabías que tenían termitas o porque no tenías medidas preventativas para controlar esas termitas. Créeme que a ese punto la destrucción de tu casa o de tu propiedad va a ser el menor de tus problemas, porque te imaginarás, de aquellas familias que se murieron dentro de tu propiedad, vas a tener demandas de la ciudad por no tener las propiedades acorde con el código de construcciones y probablemente vas a tener demanda de tus vecinos por los disturbios que acabas de causar. Y bueno, imagínate el sinfín de problemas que puedan venir hacia tu camino. Ahora, muchos de ustedes se preguntarán, cónchale, Lucelia, sí parece ser como que un problema relativamente grande, pero entonces, ¿qué hago? ¿Cómo yo sé, cómo identifico que yo estoy teniendo esos problemas? Y para eso están ustedes en el episodio de hoy, porque vamos a hablar de medidas preventativas y de cómo detectar si tienes algún tipo de problemas. Y para eso lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir de lleno a la computadora para mostrarles en el monitor lo que tengo preparado para ustedes. Pero antes de hacerlo, si están disfrutando de este episodio, no se les olvide darle un like aquí abajito para que ayuden a este episodio a subir en rango y hacer que esta información sea disponible para otras personas como tú que están buscando informarse en este tipo de temas. No se te olvide darle a compartir para hacer que este video le llegue al prójimo mucho más rápido. Y bueno, aquí estamos en la página de pestworld.org, Pest Guide, y lo que vamos a hacer es que vamos a traducir esto al español para el beneficio de todos. Y aquí está, pestworld.com, encuentra un profesional, identificar plagas. ¿Por qué le hablo de esta página en particular? Porque esta página en realidad contiene una guía muy completa de identificación de insectos prácticamente. A medida que van bajando, van a ver una gran gama de pestes, de insectos que podrían estar afectando las propiedades de ustedes. Entonces, entre ellas están obviamente las cucarachas, ya hablamos de las termitas, por aquí están los ácaros, los piojos, las hormigas, las arañas, y a medida que van navegando la página, por decirlo así, encuentran material de la Asociación Nacional de Manejo de Plagas en Estados Unidos y van consiguiendo guías de cosas que ustedes pueden hacer para la prevención o para el manejo de infestaciones de este tipo. Y cómo identificar esos insectos domésticos, ¿no? Y por qué los humanos atraen los chinches, los roedores, 5 especies invasoras principales, y etcétera, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a decir que estuvimos hablando de las termitas. Vamos a meternos directamente en la sección de termitas y una vez que le dan clic acá, los trae a ustedes a la sección de las termitas. Entonces, lo que hacemos aquí una vez más es que traducimos la página. Y aquí está, encuentra un profesional de control de plagas, más información sobre el control exterminio de termitas. Aquí hablan un poquitico acerca de las termitas y los tipos de termitas existentes. Entonces tienen las subterráneas, las de madera seca, madera húmeda, formosa, cabeza de cono. Y aquí tienen varios videos. Desafortunadamente estos videos no están en español porque el lenguaje principal de esta página está en inglés. Lo que estamos haciendo es que estamos utilizando una herramienta de Google para ayudarnos a traducir todo esto, pero lo importante es una vez más informarse para tener una idea de qué problema ustedes están enfrentándose en sus propiedades y más o menos utilizar esa información para ayudarles a tomar una decisión en los pasos a seguir. Obviamente hay medidas que ustedes pueden tomar, por ejemplo, con las cucarachas sería no dejar alimentos regados por toda la cocina, porque obviamente eso atrae las cucarachas, atrae los roedores, etc. Pero de ahí a tratar de eliminar las plagas o, por ejemplo, eliminar las abejas, eso es un trabajo como que en realidad se requiere de un profesional, porque uno como
ser humano, como persona, como un usuario, lo más que podemos hacer si decidimos tratar esto por nuestra cuenta, a menos que seas un profesional de exterminación, pero nosotros como los individuos, ¿qué hacemos? Tendemos a ir a la farmacia o tendemos a ir a Home Depot por ahí o Lowe's y comprar como que esos venenos, ese tipo de tratamientos caseros, ¿no? Pero en realidad eso no eliminan el problema a fondo, lo que hacen es simplemente reducir la presencia de termitas o cucarachas, pero no ayudan a la larga a arreglar el problema desde la raíz, y eso es algo que se lo estoy diciendo por experiencia. Pensamos que pudimos resolverlo nosotros solos y al final nos terminó saliendo muy costoso. Entonces, ¿por qué les digo eso? Porque una vez más es mejor, como dice el dicho, al zapato zapatero, dejarle este tipo de trabajo al experto. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿cómo consigo a aquel profesional? ¿Cómo busco a aquella persona que me pueda ayudar? Y bueno, eso es por medio de una búsqueda de Google. Yo sé que aquí en esta página, la página de Pest World, ellos tienen como que un buscador acá, pero en realidad estuve experimentando, jugando un poquito con este buscador y en realidad las opciones son muy limitadas. Entonces lo mejor que pueden hacer es simplemente abrir una ventanilla de Google y simplemente colocar en inglés Pest Control Services Near Me. ¿Por qué Pest Control Services? Porque en inglés eso se traduce a servicios de exterminación y Near Me es servicio de exterminación cerca a donde tú estás viviendo, donde la propiedad está. Pueden también intentarlo con un zip code, pero en general me he dado cuenta que con Near Me el buscador de Google es bien exacto en ese aspecto y automáticamente identifica la dirección en donde estás y te hace una recomendación de varias propiedades que están cercanas a ti. Entonces, por ejemplo, aquí está Pest Control Services Near Me. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a traducir al español para que lo vean. Está servicio de exterminación de plagas de Western, exterminación gratuita, de control de plagas, y a medida que van bajando, aquí encuentran una lista completa, ¿no? Entonces, como yo vivo en Nueva York, obviamente acá la lista de servicios que están recomendando acá son todos en Nueva York. Entonces tenemos unos en Manhattan, por ejemplo, en Broadway Pest Services, Positive Pest Control of New York City. Tenemos J Pest Control, Commercial Pest. Ahora se preguntarán, pero ok, ¿cuál de ellos selecciono? Y bien fácil, pueden ir por el número de las reseñas. Por ejemplo, esta compañía tiene 219 reseñas a 4.9. Eso no es fácil de inventar, fácil de falsificar. Entonces vamos a echarle un ojo a esta página a ver qué tienen para ofrecer. Tenemos Eudaimonia Pest Control 4.6 de 10 reseñas. Está bien, decente. Tenemos por acá abajo, estuve viendo Woodside Exterminator 4.9, tienen 9 reseñas. Tenemos aquí Queens County Pest Control, 60 reseñas de 5.0, o sea, tienen que ser súper buenos. Y a medida que van bajando, mire, tenemos Positive Pest Control of New York City, 100 reseñas de 4.9, es más, relativamente bueno. Y aquí, a medida que vamos abriendo las páginas, pues aquí se ve cómo funcionan ellos. Entonces vamos a tener la traducción y aquí está. Entonces, ¿por qué utilizar la compañía de IP McHale Pest Management? Inicio soluciones para plagas. Aquí está el formulario para que ustedes envíen su información, para contactarlos. Y la mayoría de estas páginas tienen como que una buena sección de información. Entonces, por ejemplo, vamos a ver soluciones para plagas y aquí está un listado de las plagas que ellos con las que normalmente trabajan. Plagas comunes en el hogar, chinches, mitigación de termitas. Entonces, estuvimos hablando de termitas, entonces vamos a expandir la sección de termitas y una vez más utilizamos el traductor de Google y lo que voy a hacer es que lo voy a hacer un zoom in para que lo vean bien. Mira, mitigación de termitas y aquí está, pueden aprender y leer un poquito más acerca del tema para complementar lo que ya habrán aprendido en esta página. Y habla, o sea, PC bajo demanda, guardián, prevención de plagas en el hogar, o sea, prácticamente ellos aquí hablan de cosas que ustedes pueden hacer una vez que ya reciban el tratamiento para monitorear ese tipo de cosas, ese tipo de plagas de una manera continua, de tal manera que las inversiones de ustedes estén protegidas, ¿no? Por decirlo así. Otra página que tenemos es Eudaimonia. Y aquí está la página, el número telefónico, aquí están los diferentes tipos de insectos o de plagas con las que ellos tratan, trabajan con restaurantes, edificios, plantas de comida y bueno, aquí está el formulario para que ustedes llenen la información. Está esta otra compañía, Woodside Exterminator, que ofrece un 10% de descuento para todos los consumidores que llegan a ellos por medio del internet. Está 24.7 Pest Control, Quality Control, lo pueden traducir a aquellos que están
interesados en el servicio, respetuoso al medio ambiente, tratan todas las plagas, asistencia 24/7, tienen estimaciones gratuitas, y también está esta compañía que se llama Positive Pest Management, y bueno, más o menos van agarrándole el hilo, y ya verán que Google tiene como que una capacidad muy buena de identificar el área donde tú estás, o simplemente, como les había mencionado, lo identifican, en vez de colocar near me, colocan near y luego ponen el zip code, el código postal de donde ustedes viven, y automáticamente les hace recomendaciones de varias compañías que pueden estar prestándole ese tipo de servicio, y si no saben quién escoger, simplemente pues se guían por medio de las reseñas. Y bueno, señoras y señores, eso es todo lo que yo tengo preparado para ustedes en el día de hoy. Espero que le hayan encontrado mucho valor y que hayan aprendido una cosita más en el día de hoy. Y mientras los tengo aquí, no se les olvide chequear este episodio de acá, la cual les va a ayudar a ustedes a complementar todo lo que aprendieron en el día de hoy. Se me cuidan. Besitos. Chao.